G3. G3 es un juego que desafortunadamente descubrió Marcos Carvajal, un joven estudiante que se encontraba viajando junto con sus compañeros para celebrar las merecidas vacaciones que habían esperado luego de tanto estudiar. En uno de sus caminos, vieron lo que parecía ser una casa abandonada. Ellos se detuvieron y echaron un ojo al mapa para ver en dónde estaban. Se percataron de que estaban cerca de Mocoa, en Colombia. Cansados y con sed, uno de ellos sugirió entrar a la casa para descansar, reunir fuerzas y continuar el viaje. A lo que sus amigos estuvieron de acuerdo con él y se dirigieron hasta esa zona. El lugar parecía muy alejado de cualquier ciudad o pueblo y para acceder a ella había que recorrer un camino no muy largo de barro y maleza. Luego de llegar a la casa y relajarse un poco, el grupo decidió explorar los alrededores antes de marcharse. Dos de ellos fueron a la cocina, uno de ellos quiso esperar afuera y Marcos fue al segundo piso a ver qué encontraba. Al subir las escaleras, visualizó dos habitaciones. La primera habitación tenía la puerta desgastada por el paso del tiempo, también estaba rota en la parte superior. A lo que por esta abertura Marcos podía observar que la habitación estaba vacía y que no tenía nada que llamara la atención. Luego de esto, el joven muchacho se interesó mucho más por la segunda habitación, no solo porque la puerta de esta no era de madera, sino porque era de hierro y estaba cerrada con cadenas. El joven muchacho llamó a los demás y estos se las ingeniaron para poder entrar. Una vez adentro, notaron que el cuarto estaba vacío excepto por un detalle. En una de las esquinas de la habitación estaba una carta sellada con un lazo rojo tirada en el suelo y con algo de polvo. Marcos levantó la carta, la abrió y vio lo que parecían ser unos extraños pasos para jugar un extraño juego que jamás habían visto antes. Marcos relataba que en la carta decía en letras rojas, hacer esto preferiblemente un viernes, a las 2:20 am. Seguido de esto, el joven decía que se necesitarían una serie de materiales extraños como una vela negra, un tiza de color verde, un porro de marihuana y un espejo. Ellos al leer esto se echaron a reír y se miraron las caras los unos a los otros. Marilyn, una chica que los acompañaba, dijo luego de esto: chicos, ya está oscureciendo, ya es hora de que nos vayamos de aquí. Ellos, notando que era tarde, comenzaron a retirarse del lugar. Marcos dejó la carta donde la había encontrado, pero Marilyn notó que él había dejado la carta y sin que nadie se diera cuenta la tomó y se fue junto a ellos. Al día siguiente Marcos llamó a sus amigos para ir al cine y solo 3 de ellos le responden. Pero extrañamente Marilyn no agarraba la llamada a pesar de que Marcos intentó llamarla muchas veces. Ella seguía sin contestar. El preocupado, le pareció extraño que no le respondiera ya que Marilyn era su mejor amiga y que a cada mensaje o llamada, ella rápidamente le respondía. Marcos decidió ir a su casa, pero cuando llegó, vio a los padres de Marilyn llorando y lo peor es que él vio a su querida amiga inconsciente en una camilla. Marcos, desesperado, intentó entrar en la ambulancia pero no se lo permitieron. Los padres de Marilyn, aunque angustiados, lo invitaron a tomarse un refresco y él, estando con muchas dudas, aceptó. Marcos, sentado en la sala, se encontraba muy pensativo mientras la madre de Marilyn llegaba con el refresco. Él, rompiendo el silencio, preguntó directamente: Marcos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Marilyn está así? Madre de Marilyn, echándose a llorar: No sé lo que pasó. Esta mañana cuando fui a despertarla para desayunar, la cama estaba ensangrentada, ella estaba golpeada y su cuarto muy desordenado. No sé lo que pasó. Marcos, con cara de preocupación, se dirigió a la habitación de Marilyn y notó que su cuarto estaba completamente destruido. Buscando algo que pudiera darle alguna explicación de lo que había pasado, el joven se da cuenta que encima de la cama, junto a unos vidrios, estaba la carta que él había dejado en la casa abandonada. Él nota que parte de la carta está ensangrentada y dudoso sale de la habitación, baja las escaleras y le dice a la madre de Marilyn que irá al hospital a visitarla. Al llegar al hospital, él pregunta en la recepción por Marilyn para luego de esto, ir a buscarla a su habitación. Cuando Marcos abre la puerta, se da cuenta que su amiga Marilyn está despierta pero con una cara de terror absoluto. Marcos se pone frente a ella, la sujeta suavemente y comienza a platicarle. Marcos, Marilyn. Marilyn. ¿Quién te hizo esto, Marilyn? Marilyn. Marcos, con cara de preocupación, se altera: respóndeme, Marilyn, dime algo. Marilyn, con una mirada vacía, observa detenidamente a Marcos. Marcos quema la carta. Marcos, no te entiendo, Marilyn, ¿qué ocurrió? ¿Quién te lastimó? Marilyn, ella, echándose a llorar, solo comenta: fue Gustavo. Vino por mí. Marcos, él, sin comprender aún lo que pasaba, intenta calmarla. Marilyn, contrólate. Dime qué sucedió.
En ese momento, una enfermera entra al cuarto y saca a Marcos de la habitación para que Marilyn pueda descansar. Él le pregunta a la enfermera: Marcos, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Enfermera: al parecer tiene la cara morada por los golpes y su ano fue destrozado. Marcos: él se sorprende y alzando la voz exclama: ¿destrozado? ¿La violaron? Enfermera: al parecer así fue, muchacho. Luego de esto, el preocupado muchacho sale del hospital y confundido se dirige al lugar en donde encontraron la carta en busca de algo que le indicara todo lo que había pasado. A lo lejos se veía que una mujer mayor hacía ejercicios y corría por la zona. Esta mujer se percata de él y se detiene mientras le dice: mujer desconocida, oye joven, no deberías de estar por estos lugares solo. Es peligroso. Marcos, él algo triste y preocupado le responde: lo siento mucho, tenía que regresar a este lugar. Mi amiga está grave en el hospital por una carta que encontramos en este lugar. Mujer desconocida. Ella alterada le responde: ¿una carta? ¿Una carta que tenía un sello rojo? Marcos, con cara de asombro él le responde: sí, ¿cómo sabes de esa carta? Mujer desconocida. La mujer, preocupada, alterada y furiosa le reclama: debes de deshacerte de esa carta ahora. Marcos. La mujer le dice que se llama Verónica y le explica que hace unos años, en esa casa abandonada vivía un sujeto llamado Gustavo, era aislado, solo y no socializaba con nadie. Había sido arrestado porque en su computadora registraron material pedófilo y según la policía, habían encontrado temas de chat en donde los hostigaba y convencía a niñas para que fueran a su casa. Al pasar los años una vecina se percató que en esa casa olía a podrido, cada día que pasaba el olor se hacía más intenso, hasta el punto que los bomberos decidieron entrar para ver el origen del olor y lo que consiguieron fue a el sujeto llamado Gustavo muerto encima de un sofá, con un porro de marihuana en su mano y un frasco de anfetaminas en la otra. Al parecer había muerto por sobredosis ya hace días. El tiempo transcurrió y mis amigas y yo habíamos tenido este lugar para jugar el escondite o veníamos para hablar de chicos, en una de nuestras reuniones. María, una de mis amigas, encontró esa carta dentro de una gaveta. Abrimos la carta y notamos lo que parecía ser algunas instrucciones de un juego que indicaban tener encendida una vela un viernes a las 2:20 am, mientras que estuviéramos frente a un espejo. Escribiéramos en el nombre de Gustavo 3 veces y cerráramos los ojos. Yo me asusté y aunque se burlaban de mí decidí irme del lugar. En ese momento Marcos curioso le pregunta: ¿qué es lo que había ocurrido luego? Verónica agachando su cabeza lo mira algo triste y le dice: al día siguiente, mi mejor amigo Fernando había muerto. Lo habían encontrado con la cara cortada y sin rostro en su cuarto. Y mi amiga María, fue violada forzosamente en la noche. Ella recibió terapia y cuando recuperó la compostura le pregunté qué había pasado esa noche que jugaron ese juego. Ella solo me miró y me preguntó: ¿crees en la vida después de la muerte, Verónica? Yo algo confusa le dije que sí, que era posible. Luego de eso me miró fijamente y me dijo: Gustavo no se fue al otro lado, está aquí para seguir haciendo sus malas mañas, para abusar y seguir haciendo sus maldades desde el más allá. Yo algo confundida, reí irónicamente y le dije: María, Gustavo murió, él ya no está aquí. En ese momento María me interrumpió y me gritó diciéndome: era él. Era él. Nosotros lo invocamos al escribir su nombre en el espejo 3 veces. Luego de eso nos reímos porque vimos que todo era una farsa, pero al darnos la vuelta se encontraba en un rincón oscuro un sujeto que medía como 2 metros, tenía una bolsa de papel en su cabeza con 2 hoyos que emitían una luz roja en donde deberían estar sus ojos y en su mano derecha tenía un cigarrillo encendido. Fernando y yo estábamos paralizados del miedo mientras ese sujeto miraba hacia abajo donde estábamos, luego dirigió la vista hacia Fernando y le preguntó: ¿eres menor de 18? Miré con miedo a Fernando y vi que temblaba mucho del miedo, pero gagueando respondió: no señor, tengo 20. En ese momento miré al sujeto alto y exhaló su humo de cigarrillo mientras decía: tú irás a mi colección. Al terminar de decirle eso a Fernando, el sujeto se abalanzó rápidamente encima de él y comenzó a arrancarle el rostro. Podía escuchar los gritos de terror de mi amigo, pero no podía ayudarle. Estaba aterrada por lo que veía y noté que mi amigo ya no se movía, no gritaba más. También veía que el sujeto guardaba la cara de Fernando en una bolsa y después que la guardó se levantó y me miró mientras me preguntaba: ¿eres menor de 18? Al ver lo que mi amigo había dicho y cómo terminó todo, respondí lo contrario para ver si me dejaba ir. Le mentí y le dije: sí, tengo 17 años. En ese momento se rió un poco y me dijo: serás el sustento que me rejuvenecerá. Al terminar de decir eso, se me abalanzó encima, me quitó la ropa forzosamente y me violó.
Luego de eso perdí el conocimiento y solo recuerdo que estaba ensangrentada y acostada en el hospital. Marcos, al terminar de escuchar el relato de Verónica, se levantó y sorprendido caminó hacia la casa abandonada. Verónica lo miraba y le preguntó: Verónica, ¿a dónde vas, chico? Marcos: sé que Marilyn estará bien. No creo en cosas paranormales, pero no me arriesgaré a comprobar esto. Sé que con el tiempo ella y yo podremos superar esto. Pero me aseguraré de que ninguna otra persona vuelva a pasar por esto jamás. Se dice que Marcos escondió la carta en la misma zona de ese lugar. También se dice que en la carta existen 2 pasos más que el invocador debe realizar para que Gustavo aparezca totalmente. Según algunos pobladores de la zona, confirman que no es más que una leyenda de la localidad, pero sea cierto o no, a veces es mejor no comprobar las cosas por nuestra propia seguridad.